Hola, followers, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a inaugurar una nueva sección. Una sección donde respondo a preguntas, doy consejos, doy mis opiniones en base a mi propia experiencia que he ido acumulando durante algunos años. Y de lo primero que quería hablar es para la gente que quiere comprar su primer velero. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando uno decide comprar un velero, no solamente está comprando un barco, está comprando una forma de vida. Y entonces, por eso merece la pena detenerse un momento y ponerse a pensar qué es lo que realmente quiere uno. Porque ese es el principal aspecto a tener en cuenta. Aparte de que el barco esté bien o esté mal, nos guste este o nos guste otro, lo que tenemos que tener claro, el punto principal que tenemos que tener claro es para qué vamos a usar el barco. Ese va a ser lo fundamental, lo que nos va a hacer decidir si vamos a comprar un barco, si vamos a comprar otro, si vamos a comprar un tipo de barco o si vamos a comprar otro tipo de barco. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vayamos a usar el barco para un fin o vayamos a usar el barco para otro. Hay gente que sueña con recorrer el Mediterráneo, hacer navegaciones de altura, irse ahí a hacer millas, navegar, hacer regatas. Ese es un tipo de gente muy elitista y muy especialista, pero es de los menos frecuentes. Los más frecuentes son los que quieren el barco para cogerlo, irse a fondear a la cala más cercana al puerto, para poder estar con una compañía agradable y saborear una deliciosa paella mientras se ponen en la cubierta a tomar el sol. Pues ese es otro tipo de gente. Y estos dos tipos de gente necesitarán un tipo de barco y sobre todo necesitarán estar pendiente de algunos aspectos específicos del barco. También una buena idea sería ir algún día a darse una vuelta por un puerto deportivo para poder ver el ambiente, ver los barcos y entrar un poco en el mundillo este náutico. Y por fin llega el momento de ir a ver barcos. Empezaremos a ver barcos. Este nos gusta, este más, este menos. Pero llegará un momento en el que veamos nuestros primeros barcos. ¿Cuál es la principal cuestión que tenemos que tener en cuenta sobre los tipos de barco? Hay dos clases de propietarios de barcos. Los propietarios de barcos o los barcos que se han dedicado al charter o al alquiler, y los barcos que han sido utilizados por gente particular. Podemos probarlo bien, tranquilamente, sin agobios. Además, el mar está también totalmente en calma. Esos son principalmente para mí los dos tipos de barcos en los que hay que fijarse muy especialmente. ¿Por qué? Porque el primer tipo, los tipos de barcos que se han dedicado al charter o al alquiler suelen estar realmente hechos polvo. Se han utilizado muy asiduamente, diariamente, por varias gentes, por varios tipos de personas. Se han utilizado muy intensivamente. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que el uso que se le ha dado al barco, a todas las partes del barco, ha sido muy exigente. Eso significa que las partes del barco van a estar muy desgastadas o muy utilizadas, y eso tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de que si nosotros compramos ese tipo de barco, pues tendremos que pensar en que habrá que cambiar muchas cosas que estarán a punto de romperse, cosas que estarán muy utilizadas y bueno, pues eso es simplemente tendremos que
sumar bastante dinero a nuestro presupuesto. Pero ¿cuál es el principal problema de estos barcos de charter y de alquiler? Que aparte de que han sufrido ese uso intensivo que comento y que tienen muchísimas cosas a punto de romperse que podríamos ver, hay otras muchas cosas del funcionamiento del barco, de los elementos del barco, que no podemos ver a lo mejor en una visita o en una semana o incluso en unos meses, y que notaremos después de un tiempo que están a punto de romperse o casi rotos. Y esos elementos que están ocultos, que pueden ser partes vitales del barco, son muy importantes y pueden generarnos un coste muy elevado. Es por eso que yo pienso que hay que evitar este tipo de barcos a toda costa y hay que centrarse en los barcos de particulares. Barcos que hayan sido usados normalmente por gente que ha cuidado su barco, que le ha dado su cariño, que lo ha sentido como una cosa suya propia y que no han sido utilizados ni para el alquiler, ni para hacer regatas, ni para todas estas cosas. Y lo mejor y más rápido para empezar a ver barcos es irse a alguna página de estas de venta de barcos y simplemente aquí en el buscador empezar a buscar. Así podemos hacernos una idea de todos los barcos que hay, de las marcas. Por ejemplo, vamos a poner Jeanneau, que es a mí la que más me gusta. Aquí podemos poner el año desde el año 2000 hasta el 2020 y la eslora de, por ejemplo, de 8 a 12 metros para establecer un rango de parámetros que nos permitan afinar un poco la búsqueda de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta. Así podemos mirar barcos. Por ejemplo, vamos a pinchar uno, ver fotos, cómo están, cómo son los barcos y nos hacemos una idea de lo que tiene, de lo que no tiene y a ver qué barco nos podría encajar en nuestro plan de navegación, en nuestro sistema de modelo de vida del barco y uno que nos guste. Cuando vayamos a ver el barco, la primera impresión que tengamos será muy importante. Nos fijaremos en el estado del casco, el estado de la cubierta, el aspecto general del barco. Nos gusta, no nos gusta. Ya en esa primera impresión nos va a definir si ese barco va a ser nuestro o podría ser nuestro o no. Y eso es muy importante, la primera impresión que se genera cuando vamos a ver el barco. Luego ya empezaremos a mirar la cubierta, la jarcia, el estado de las velas y los interiores, cómo está toda la disposición, si es lo que estamos buscando o no. Y luego el otro aspecto muy importante es el motor. El motor es una parte fundamental para todos los veleros. Luego, un aspecto muy importante que yo considero es la comodidad del barco. No es lo mismo estar en un barco sucio, maloliente, que tiene olores de gasoil, que huele así mal. Cuando ya entras, el barco no te transmite esa sensación de calidez, de armonía, de estar a gusto. Lo importante es que nos sintamos a gusto en el barco. Por eso esa impresión de que el barco está cuidado, que huele bien y que no tiene malos olores, eso es muy importante. Y entonces nos fijaremos en los elementos que dan esos olores. El motor es uno de los principales, pero sobre todo otro de los muy importantes aspectos a tener en cuenta son las sentinas del barco. Debemos siempre mirar las sentinas del barco. Las sentinas del barco es la parte inferior que normalmente no se ve y que está oculta por las tablas del piso del suelo. Tenemos que levantar esas tablas y ver cómo están las sentinas.
Las sentinas de un barco normalmente que lleve un sistema moderno de transmisión tienen que estar secas. Todas tienen que estar secas. No debe de haber agua, ni aceites, ni residuos, ni restos de gasoil, ni restos de nada. Cuanto más limpias estén las sentinas, más podemos estar seguros de que ese barco ha sido cuidado y está muy bien mantenido. Luego, ya que estamos dentro, empezaremos a mirar el equipamiento, lo que nos conviene, lo que no nos conviene, pero básicamente en el aspecto de la electrónica es una cuestión de echar números. Si queremos más electrónica, pues tendremos que gastar más o podremos negociar el precio con el vendedor, y si queremos menos electrónica, pues lo mismo. Fijarnos en cosas y en los aspectos generales del barco. Y luego viene el papeleo, un aspecto muy importante. Los barcos tienen que llevar una bandera. Normalmente, ahora que si estamos en España, pues llevarán bandera española, pero cada vez hay más gente que se está decidiendo de abanderar el barco fuera de España. ¿Es esto posible? Sí, es posible. ¿Podemos abanderar el barco en otro país? Sí, podemos abanderar el barco en otro país. Y por eso mucha gente está pensando en pasarse a otros pabellones, que se llaman pabellones de conveniencia, que también existen en la náutica de toda la vida, de los mercantes, y en la náutica profesional siempre han estado abanderadas en pabellones de conveniencia, pero recientemente, hace años, que en los barcos de recreo para particulares también es posible abanderarnos en países de conveniencia. ¿Y qué países son esos actualmente? Pues actualmente la bandera de Polonia es la que más se está utilizando. ¿Qué requisitos necesitamos para abanderar un barco en otro país? Tenemos que tener sobre todo los impuestos pagados y todo el tema de seguro y papeleos tiene que estar al día. En España, los residentes que estemos en España residiendo, tenemos que pagar el IVA, que es un 21%, y un impuesto extra de matriculación, que es un 12%. Ese impuesto extra de matriculación, muchísimos barcos no lo han pagado y luego llega la sorpresa cuando viene el tema del papeleo y hay que pagarlo. Así que ese impuesto hay que tenerlo muy en cuenta. El impuesto de matriculación tiene que estar pagado para todos los residentes en España y es un 12% sobre el valor de compra del barco. Finalmente, cuando tengamos decidido el barco que nos gustaría comprar, no nos deben echar para atrás algunas cuestiones de que necesite repararse esta cosa o cualquier otra. En un barco realmente todo se puede reparar, de arriba a abajo. Es simplemente una cuestión de dinero, y de tiempo, pero posible es. Entonces, simplemente hay que echar cuentas, hay que echar números, hay que ver lo que habría que reparar, hay que ver lo que habría que poner al día, como he dicho al principio, según los gustos y según el uso que vayamos a darle al barco, porque si vamos a utilizar un barco para hacer navegación oceánica y de altura, necesitaremos un mantenimiento muy específico, pero si vamos a tener el barco para vacaciones, para fin de semana, para pasárnoslo bien, pues quizá no necesitamos invertir tanto dinero en unos elementos, pero sí en otros que nos generen comodidad. Por ejemplo, tener una nevera al día, o tener aire acondicionado, o tener calefacción, elementos de comodidad del barco. Dependiendo del uso que vayamos a darle al barco, pues invertiremos en un sistema o en otro. Así que cuando finalmente encuentres el barco,
vas a saber que ese es tu barco, te enamorarás de él y pasaréis muy buenos momentos juntos para disfrutar de la vida, que para eso estamos aquí.